Hola, soy Luis de Sanjiro. Hoy estamos aquí porque recientemente publicamos un vídeo, por si no lo habéis visto es este. La gente se vuelve loca por internet buscando inversiones, criptomonedas, fondos. Acaban perdiendo tiempo y dinero. Este vídeo ha generado mucho impacto. Mucha gente que no estaba del todo de acuerdo o que no terminaba de entender la lógica detrás de lo que decimos en ese vídeo. Así que hoy estamos aquí para poner números detrás de las palabras, para poner ejemplos reales de facturas de nuestros clientes, del ahorro que realmente han conseguido y qué rentabilidad le han conseguido sacar a sus inversiones en fotovoltaica. Así que, sin más rodeos, vamos a ver los números y vamos a ver ejemplos reales de clientes de Sanjiro. Vale, entonces, estamos aquí, lo dicho. Vamos a ver los números reales detrás de la rentabilidad de una inversión de placas solares. Entonces vamos a empezar con un caso genérico, más o menos, con la media de lo que nos encontramos al día a día de nuestros clientes, ¿vale? Este no es un caso real, pero sí que es un caso medio de lo que nos podríamos encontrar. Solo para hacernos una idea del funcionamiento. Pongamos un sistema medio, suele estar normalmente un sistema pequeño entre los 6 y 7.000 euros. Pongamos 8.000 euros de inversión inicial. Ya de antemano me disculpo por mi caligrafía, que ya veréis que no es la mejor, pero lo importante aquí son los números. Un sistema de 8.000 euros para alguien que tenga una factura mensual más o menos de 150 euros, por ejemplo. Perfectamente, con un sistema de este tamaño, con una factura con este consumo, perfectamente se puede reducir la factura a 50 euros mensuales. Sería reducir 2/3 la factura de lo que iba antes sin energía solar a después con energía solar. Esto claramente supone un ahorro mensual de 100 euros al mes, que si lo multiplicas por 12 meses, 1.200 euros al año que tú no tienes que gastar porque has hecho esta inversión de 8.000 euros en placas solares. ¿Qué significa esto? Que si cada año me ahorro 1.200 euros y yo solo he tenido que poner 8.000 euros una vez, es una rentabilidad del 15% anual. En otras palabras, si yo solo he tenido que poner 8.000 euros y cada año ahorro 1.200, en 6,7 años yo ya he recuperado esta inversión y el sistema me dura 25 años generando ahorro. O sea que claramente es una inversión muy rentable. 15% de rentabilidad, para ponerlo en contexto. El S&P 500, el índice más grande de bolsa americano, la rentabilidad media durante los últimos 25 años ha sido más o menos del 7%. Es decir, que si tú estos 8.000 euros los hubieses invertido hace 25 años en el S&P 500, cada año te hubiesen dado un 7% de rentabilidad. En cambio, invirtiéndolo en placas solares, te dan un 15%, más del doble. Según los últimos datos, la media de rentabilidad de comprar una vivienda y alquilarla en Madrid y en Barcelona está alrededor del 5%. De nuevo, imagínate que pones 8.000 euros, obviamente no puedes comprar un piso con 8.000 euros, pero imagínate que pudieses y lo alquilases, solo le sacarías un rendimiento del 5 versus el 15 que le puedes sacar con placas solares. Ahora, en el vídeo original mucha gente decía, claro, pero con las criptomonedas puedo sacar mucho más, o puedo hacer otras inversiones que puedo sacar más. Sí, no estamos diciendo que esto sea la inversión que más rendimiento te puede dar de todas las inversiones posibles. Pero lo que sí que decimos es que el riesgo que esto supone, que es prácticamente nulo, porque ni el sol va a dejar de brillar, ni tú vas a dejar de gastar electricidad, comparado con el riesgo que suponen esas otras inversiones que quizás sí que te pueden dar mayor rentabilidad, pero con muchísimo riesgo, esto es lo más equilibrado, especialmente si lo comparas con estas otras inversiones, que incluso os diría que tienen más riesgo que esta. Si ahorramos 1.200 euros anualmente durante 25 años, 1.200 por 25 son 30.000 euros en total de ahorro que nos generan las placas durante toda su vida útil. Si le restas esta inversión, porque claro, esto es el ahorro total, pero tú te has tenido que gastar 8.000 euros, en total, al final de los 25 años,
de las placas, tú tienes en tu cuenta del banco 22.000 euros que si no hubieses hecho esta inversión no tendrías, porque te los habrías tenido que gastar en electricidad. Y esto es asumiendo que, uno, no tienes subvenciones, que en muchos casos sí que las vas a tener, por lo tanto esto se reduciría, pero ponle que no hay subvenciones. Y segundo, esto está asumiendo que el precio de la electricidad va a ser el mismo durante 25 años. Pero esto probablemente no va a ser así. ¿Tú cuánto pagabas de luz hace 25 años comparado con hoy? Probablemente mucho menos. Entonces, esto estamos asumiendo que el ahorro mensual va a ser el mismo, que estamos pagando lo mismo de luz durante los 25 años, pero si en la realidad el ahorro va a ir aumentando cada vez, porque cada vez el precio de la luz va a ser más caro, por lo tanto, no consumir esa luz te va a dar más ahorro, esto va a ser todavía mayor. Pero en el peor de los casos, tú tienes 22.000 euros en tu cuenta al final del año, al final de los 25 años, que de otra forma no hubieses tenido. Esto, como os he dicho, es un caso genérico. Pero lo que queríamos hacer hoy es enseñar casos reales de clientes nuestros con facturas de antes y después y enseñaros cuánta rentabilidad han tenido. Por ejemplo, este es el caso de nuestro cliente Víctor en Salamanca. Vamos a ver aquí, vamos a cambiar los números por el caso concreto de Víctor. Víctor se gastó 7.500 euros en sus placas. Y como hemos visto aquí, Víctor pagaba 99 euros y después de instalar las placas pasó a pagar 7 euros. Es decir, que ahorraba mensualmente 92 euros. Multiplicado por 12 son 1.104 euros al año. Con una inversión inicial de 7.500 euros, suponen una rentabilidad aproximada del 14,7%. Que de nuevo, comparado con las alternativas, es más del doble o casi el triple. Traducido a cuánto tiempo tardas en recuperar tu inversión, estos son 6,8 años. En 6,8 años ya has recuperado con el ahorro de las placas lo que habías invertido. Si multiplicamos el ahorro anual 1.104 por 25 años, esto supone un ahorro total de 27.600 euros. Si le quitas la inversión, el dinero extra que te queda a ti en tu cuenta, bueno, no a ti, en este caso, en concreto, a Víctor, nuestro cliente de Salamanca, de aquí 25 años, Víctor tendrá en su cuenta del banco 20.100 euros que de no haber encontrado a San Giro no hubiese tenido porque se los hubiese tenido que gastar en electricidad. De nuevo, esto es asumiendo que ni tiene subvenciones y que el precio de la luz no aumenta. Este es el caso de Víctor, que es un caso bastante estándar. Pero os quería enseñar también otro caso de nuestro cliente Christopher, que es un caso en el que Christopher tenía un consumo mucho más grande. Este caso incluso puede ser relevante para empresas. Christopher, antes de instalar placas solares con San Giro, tenía un consumo de 869 euros al mes. 869 euros al mes. Es un montón, no es el caso normal. Pero hay gente que tiene este caso y sobre todo muchas empresas que tienen este tipo de consumos. Christopher claramente tuvo que invertir en un sistema más grande porque tenía un consumo mucho más alto. La inversión de Christopher fue de 23.200 euros en Almería. Christopher hemos visto que pagaba 869 euros. Y en este caso no tenemos la factura de después de Christopher, pero es muy habitual en nuestros clientes que el ahorro en ocasiones llega a ser del 100% a factura de cero. Muchas veces se queda en el 80, 70. Nosotros seamos conservadores, asumamos un 60% de ahorro. Si Christopher pasa de pagar 869 euros y se ahorra el 60%, eso supone que su factura pasa a ser de 347 euros después. Es decir, que cada mes se ahorra
522 euros. Que esto multiplicado por 12 significan 6.264 euros de ahorro anual. Cada año, Christopher, después de instalar las placas, se va a ahorrar 6.264 euros. Que, si lo miramos en términos de rentabilidad anual sobre su inversión inicial de 3.200, supone una rentabilidad del 26,9%, casi 27% de rentabilidad. Los números hablan por sí solos. Esto, traducido al payback, indica que Christopher, con este ahorro anual, recuperaría su inversión en solamente 3,7 años. El ahorro total, si multiplicamos estos 6.264 euros por 25 años, voy mirando aquí abajo que tengo mis números para no hacerlo de cabeza, serían aproximadamente la friolera de 156.000 euros ahorrados. Por supuesto, él para ahorrar estos 156.000 euros ha tenido que invertir 23.200, así que el ahorro en realidad solamente es de 133.800 euros al final de los 25 años. Insisto, Christopher, poniendo 23.000 euros hoy, de aquí 25 años, se podrá comprar un piso o se podrá comprar un Lamborghini con el dinero que ha ahorrado, que no ha tenido que gastar en electricidad durante esos 25 años. No hay ninguna inversión que con un nivel de riesgo similar como instalar placas solares te ofrezca una rentabilidad tan alta. Así que ya, no solo mirándolo como ahorro en la factura, no solo mirándolo como la acción positiva para el planeta que es instalar placas solares, sino ya mirándolo puramente como números de inversión, instalar placas solares. Si tienes una casa con un tejado y con un consumo eléctrico medio o alto, es la mejor opción que puedes hacer y simplemente es prácticamente ilógico no hacerlo teniendo en cuenta los números sobre el papel. Así que muchas gracias. Dejadnos en los comentarios si tenéis dudas, qué os parece, si no estáis de acuerdo, si tenéis dudas de dónde han salido algunos de los números, estaremos encantados de contestarlas, incluso hacer más vídeos explicando otros casos de nuestros clientes. Muchas gracias.